Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola a todos, un saludo cordial. Evo Morales ya está habilitado para candidatear en las primarias y después de las primarias en las generales del 2019. Mi respuesta es sí. Solo un milagro constitucional, un milagro democrático o una revuelta popular de gran magnitud va a bloquear la inscripción electoral de Evo Morales. Vamos a la denuncia que presentó en la víspera el candidato Carlos Mesa. ¿Qué dijo el candidato Mesa y su abogado Carlos Alarcón? Que el Tribunal Supremo Electoral había aprobado, y efectivamente lo hizo, un reglamento que habilita automáticamente a Evo Morales. Y efectivamente ese reglamento habilita la candidatura de Evo Morales automáticamente, tanto para las primarias y después de las primarias a las generales del 2019. Pues sí, la denuncia de Carlos Mesa y de su abogado Carlos Alarcón es absolutamente válida. Este reglamento dice cuáles son los requisitos que los candidatos a las primarias deben cumplir. Y lo que usted tiene que saber es que las primarias, por efecto de la ley que inventó las primarias, que es la ley de las organizaciones políticas, la ley 1096, establece que para ser candidato en las elecciones generales del 2019, necesariamente, obligatoriamente, tiene que haber participado y ganado las primarias de su partido que se van a desarrollar en el próximo mes de enero. O sea, las primarias son un requisito para ser candidato a las generales. El que no participa en las primarias no puede participar como candidato en las elecciones generales. Y al revés, el que sí participa en las primarias automáticamente participa en las elecciones generales de octubre del 2019. De tal modo que esa es la condición. Para eso el gobierno en el Parlamento aprobó esta ley de las organizaciones políticas y Evo Morales la promulgó el 1 de septiembre pasado. Es una ley fresquita, como fresquitas son las primarias. En la víspera hablamos de que las primarias son inviables, son un absurdo, entre otras cosas porque no hay un padrón creíble de los militantes de los partidos políticos. Pero sobre eso ya nos referimos en la víspera. Ahora nos estamos refiriendo a los requisitos para participar en estas primarias. Y Mesa dice, han aprobado un reglamento para participar en estas primarias que habilita automáticamente a Evo Morales. Y en efecto, así es. ¿Qué es lo que dice este reglamento? En la parte referida a las prohibiciones, es decir, los requisitos que los candidatos o los precandidatos tienen que cumplir para ser candidatos en las primarias, pues el reglamento habla del artículo 236 y el artículo 239 de la Constitución. ¿Qué dicen esos artículos? Hablan de las prohibiciones. Y resulta que el reglamento se olvidó, entre comillas, no se olvidó, sino que fue premeditado, con premeditación y alevosía, no incluye el artículo 234 de la Constitución y obviamente no menciona el 168. Bueno, ¿qué es este artículo 234? Que al eliminarlo del reglamento, inmediatamente viabiliza automáticamente la inconstitucional candidatura de Evo Morales. Es decir, este reglamento parece haber sido redactado en la oficina del ministro de Justicia, ¿verdad?
¿Es un olvido? No es ningún olvido. Aquí está el artículo, tengo en mis manos, se lo leo, el artículo 234 de la Constitución, que son los requisitos para las funciones públicas. Aquel que va a desempeñar funciones públicas debe, uno, contar con la nacionalidad boliviana, dos, ser mayor de edad. En el caso de candidatos a la presidencia, hay otro artículo de la Constitución que establece que debe tener 30 años como mínimo o ser mayor de 30 años. Punto 3 del artículo 234, haber cumplido los deberes militares. Bueno, ahí Álvaro García Linera va a tener problemas otra vez con su libreta porque nadie le cree que esa libreta realmente acredita que hizo el servicio militar. Pero pasemos. Punto 4 del artículo 234. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. 5. Atención. Dice, no estar comprendida la persona, ¿no? No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. Es decir, si la Constitución establece una prohibición para esta persona que quiere ser candidato, pues no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe. ¿De qué estamos hablando? Del artículo 168. ¿Qué dice el artículo 168? Tan cortito, tan preciso, tan que afecta tanto a Evo Morales. Un artículo cortito, el artículo 168, que es una de las prohibiciones, ¿verdad? Y que por eso el reglamento eliminó el artículo que estamos comentando, el 234 de la Constitución, porque ese artículo 234 hace referencia al 168, que dice, el periodo de mandato de la presidenta o presidente, del vicepresidente o vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua, una sola vez de manera continua, una sola vez de manera continua. Y Evo Morales y Álvaro García Linera ya están pues 2 veces, o sea, ya sobrepasaron la Constitución. Este último mandato ya es inconstitucional. Y quieren una visita más. Por esa razón, porque están prohibidos constitucionalmente a candidatear y a la posibilidad de ser reelectos, otra vez hay el artículo 168. Y ese artículo 68 es la prohibición a la que hace referencia, a su vez, el artículo 234. Y por esa razón, el reglamento de las elecciones primarias ha eliminado estos artículos y habilitan automáticamente a Evo Morales. Tiene razón Mesa al denunciar este reglamento. Bueno, el reglamento 234 que ha sido eliminado tiene 2 artículos más, porque yo me había quedado en el punto 5, que hace referencia a estas prohibiciones. Hay otro, el 6.6, dice estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, y 7, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Le reitero, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, es decir, los precandidatos tienen que hablar, dependiendo de su región, un idioma nativo además del castellano. Esto, hice un informe a propósito de esto, me parece absolutamente discriminatorio. Está en la Constitución, pero no deja de ser discriminatorio y le quita el derecho a ser elegido al 60% de la población de Bolivia, que es monolingüe hispanoparlante, es decir, que solo habla castellano. El 60% de nuestra población habla solo castellano y por lo tanto, ese porcentaje de la población que no es pequeño, es decir, que es mayoritario, el 60% de la población,
no tiene derecho a ser elegido. Y el 12% de la población indígena, que es monolingüe, también se fregó, no puede ser elegida. ¿Por qué? Porque es monolingüe. Y esto es un artículo que está en la Constitución, hice un informe sobre esto, que es absolutamente discriminatorio. Y que sin embargo, todos lo aceptamos. Todos decimos vamos a cumplir la Constitución, incluyendo este artículo que elimina a tantas personas de la posibilidad de ser elegido. Reconocemos inclusive este artículo discriminatorio de la Constitución. En cambio, Evo Morales no acepta el artículo 168, que es un artículo que dice que él no puede volver a candidatear y no puede volver a ser presidente, al margen de la ley electoral, que dice que por ningún motivo nada ni nadie puede cambiar el resultado de un referéndum, ni nadie puede hacerse loco en el cumplimiento de ese referéndum. Pues los miembros del Tribunal Electoral se hicieron los locos, han eliminado del reglamento el cumplimiento del artículo 234 de la Constitución y adelante, inscríbase, señor Evo Morales. Pero, hay un pero, ¿no? El reglamento en el orden de cumplimiento de las leyes está en el último rango. Por encima de este reglamento está la ley que está reglamentada. Y la ley es la 1096. Es la ley recientemente aprobada el 1 de septiembre, ya le dije, que es la ley de las organizaciones políticas. Y esta ley, aprobada por el oficialismo, es más, aprobada exclusivamente por el oficialismo, esta ley que se inventó las elecciones primarias, en su artículo 29, inciso cuarto, dice, para inscribir los candidatos hay que verificar el cumplimiento, atención, de los artículos 234, 236 y 239. Entonces la propia ley dice que hay que cumplir el 234 y el 234 dice hay que cumplir las prohibiciones de la Constitución. Sabe que no tienen por dónde zafar, pero además todos sabemos que por encima de los reglamentos y de las leyes está la Constitución y que la Constitución no la pueden cambiar 6 militantes del MAS con el título de miembros del Tribunal Constitucional, porque ya sabemos que son militantes del MAS, ¿no? Además, probadamente han salido en las listas de militantes del MAS, pues ha salido el nombre de uno de los miembros de este tribunal y el resto también. El resto ahora son funcionarios públicos y para ser funcionarios públicos hay que ser militante del MAS. De tal modo que no tienen escapatoria. Las leyes son así. La Constitución primero, después las leyes y después los reglamentos. Pero seamos claros, en el realismo político, la aprobación de este reglamento, haciéndole el quite a estos dos artículos importantes que le cierran el paso a Evo Morales, ¿no? Al limpiarlos, al sacarlos, ¿verdad? Refleja una sola cosa, que el Tribunal Supremo Electoral no tiene mayorías ni minorías. El Tribunal Supremo Electoral está absolutamente parcializado con Evo Morales y su candidatura, y que la razón de ser de este Tribunal Supremo Electoral es habilitar electoralmente a Evo Morales. Eso es lo único que prueba este reglamento. Su aplicación, como les dije al principio, tiene que ver o con un milagro constitucional, es decir, que de pronto, ¿no?, los miembros de este tribunal digan, por Dios, no podemos pisotear la Constitución, no podemos pisotear el 21F, nuestra propia ley electoral no podemos pisotearla y vamos a decirle no a la candidatura de Evo Morales. Sería un milagro. O veremos qué pasa el 8 de diciembre.
Veremos qué pasa a partir del 8 de diciembre. Es decir, el 8 de diciembre este tribunal emitirá un comunicado, un tuit, porque no va a poner la cara, diciendo quedan habilitados los siguientes candidatos y usted encontrará el nombre de Evo Morales y Álvaro García Linera. No sé si encontrará el nombre de Carlos Mesa, pero que va a ser habilitado Evo Morales, a mí me parece que todo apunta a que sí. Veremos qué pasa ese día, cómo reacciona la población. Igual habrán movilizaciones, serán inevitables. La gente saldrá a las calles. No sé con la fuerza, no sé si eso se convertirá en un levantamiento popular que acabe con este reglamento, esta ley y con las intenciones de Evo Morales, si es que no con el propio gobierno de Evo Morales, pero de no ser así, simplemente de ser la expresión de una protesta colectiva en todo el país, será el bautizo de esta candidatura, será el bautizo de una candidatura inconstitucional, que es la candidatura que quiere abrirle paso a la dictadura en el país, que es la candidatura que quiere sepultar la democracia en el país. Pues mire, que no nos asuste, que no nos desmoralice, que no tenga mayor eco el derrotismo y que digan, bueno, ya aquí se acabó, ya no hay que participar en las elecciones, hay que sabotear las elecciones, hay que ir por el voto en blanco. A mí me agarró un campesino que no es dirigente ni nada, un campesino de esta hermosa tierra, y me dijo, Amalia, cuidado, cuidado, nos pase lo de Venezuela. ¿A qué te refieres, compañero? Me refiero a que en Venezuela la oposición no le dio batalla, se rindió sin batalla, se retiró de la campaña electoral y dejó que Maduro gane sin oposición. No hay peor cosa en materia política que darse por derrotado antes de emprender la batalla. No, no creo que nos derroten. Creo que el derrotado será Evo Morales. Hay que dar la batalla, a pesar de los pesares, con candidato inconstitucional, con Tribunal Supremo Electoral parcializado, pero con un pueblo decidido a defender la democracia, a defender el 21F. La gran batalla estará en la trinchera electoral, que será una urna. El gran instrumento será un lápiz, un bolígrafo, donde le diremos no a Evo Morales. Le diremos, te tienes que ir, Evo Morales, porque no cumples el 21F, porque no cumples la Constitución, porque te haces el loco con el 168, porque manipulas, porque llevaste a este país al desastre. Pues vamos a defender la Constitución y allí en las urnas daremos la gran batalla contra el reglamento del Tribunal Electoral, contra la ley de las organizaciones políticas, contra el incumplimiento de la Constitución, porque es la forma de sepultar, además para siempre, a Evo Morales. Porque, claro, si en esta elección no participa, por ahí va a querer volver dentro de 5 años. Mire, no hay mal que por bien no venga. Si Evo Morales se habilita y ese Evo Morales es derrotado en las elecciones de octubre del 2019, será sepultado políticamente para siempre. Y así me despido. Muchas gracias por su tiempo y con otro reporte estaré la siguiente semana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.